están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos. Bienvenidos a todos. Nos pueden decir desde dónde nos están viendo. Hoy vamos a hablar de psicomagia junto a Cristóbal Jodorowsky. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado y unirse, por supuesto, a este directo y a todos los directos que realizamos aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. En minutos les voy a contar quién es Cristóbal para aquellas personas que no lo conocen. Antes los quiero invitar a todos a que se sumen a nuestro canal de YouTube, se suscriban allí a nuestro canal de YouTube y disfruten de todo nuestro contenido, todas nuestras entrevistas de espiritualidad, salud, conciencia, muchísimos temas van a poder disfrutar allí y muchísimo más contenido. Y también nos pueden seguir acá en Instagram como Luminaria Televisión y disfrutar de todos los directos y entrevistas que van apareciendo en la pantalla de Luminaria. Desde México, desde Italia, hola desde Neuquén, bienvenidos a todos, Argentina, desde Madrid, España, muchísimas gracias por sumarse. Ya está aquí con nosotros Cristóbal, ya lo vamos a sumar. Antes lo quiero presentar, por supuesto. Es psicomago, psicochamán, terapeuta, poeta, pintor, escritor, cineasta, bailarín, creador teatral y ante todo ser humano con un caudaloso camino espiritual a sus espaldas. Desde niño recibió lecciones de curanderos, espiritistas y chamanes como la célebre curandera mexicana Pachita, en un recorrido vital donde lo acompañaron los más inauditos seres. Se ha formado con sanadores en México, en Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Indonesia, Brasil, ampliando por supuesto las técnicas terapéuticas de las constelaciones psicochamánicas y creando el psicorritual. Ya lo vamos a sumar y comenzar entonces a hablar. Bienvenidos a todos, un placer que estén con nosotros aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Cristóbal, bienvenido a la pantalla de Luminaria, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias por recibirme. Un placer, un placer. Estoy saludando a toda la gente que se va sumando. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado también. Bueno, Cristóbal, hablemos de psicomagia en el día de hoy. ¿Qué es la psicomagia para aquellas personas que, por supuesto, no conocen? Pues la psicomagia es una práctica terapéutica que sincretiza tantas vertientes de desarrollo psicoespiritual. Por un lado, toda la psicología y la ciencia, y por el otro lado, lo simbólico, lo chamánico, muy inspirada del curanderismo. Más el arte, más la poesía, y es una práctica que se asimila al lenguaje de los sueños. Es decir, que parte de la base que, entre comillas, el alma, que es el inconsciente, que es el mundo de lo invisible, no se puede conocer porque es abismático y se puede conocer solo a través de sus contenidos, como en los sueños. En el fondo, en los sueños, pues a través de imágenes y símbolos y metáforas, pues es lo que en nuestra alma que se expresa. Entonces se crean metáforas, actos con objetos que le dan forma a los contenidos del inconsciente, y de alguna manera, como el cerebro más primario confunde lo de afuera con lo de adentro, nosotros, sabiendo como racionalmente que estamos practicando un acto y que es una metáfora, el inconsciente y el cerebro primario no. Entonces vive a la metáfora como si realmente estuviéramos tocando la materia misma de esos contenidos, y los podemos de alguna manera mover, moldear. También la psicomagia ayuda a darle forma a situaciones que se enterraron en ese inframundo, llamémoslo así, que se enterraron, que tiene que ver con traumas, que tiene que ver con todos estos temas que se mueven en nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? Y que generan compulsiones y que generan neurosis. Entonces, lo que hacemos es que a través de la metáfora le damos forma a esos contenidos para conocerlos mejor, estudiarlos mejor, confrontarlos. A veces, pues todos estos temas, de alguna manera, aunque sean dolorosos, nos dan identidad. Entonces, se entierran, ¿sí? Y la psicomagia ayuda a confrontarse. Eso, más o menos.
Wow. ¿Cómo, cómo es una sesión de psicomagia? Mira, digo, es una práctica pues muy nueva, tiene 50 años y yo me he dedicado como a ordenarla, ¿no? Y a entenderla, porque cuando apareció era como el remedio milagro, con un acto voy a sanarme de todos mis problemas y neurosis y cerrar los ciclos con la familia y sanar la genealogía y las maldiciones genealógicas y bueno, etcétera, ¿no? Um, y yo me he dado cuenta que claro que no es un remedio milagro, claro que para ciertas situaciones que tienen que, y luego lo vamos a como a desarrollar, situaciones que tienen que ver con el cerebro más reptiliano, más primario, ayuda, porque cierra ciclos, seguro, de la noche a la mañana hay algo que cambió. Pero para situaciones más complicadas, como digo, la relación con mi madre, la relación con mi padre, todo lo que tiene que ver con el cerebro mamífero que, pues para procesar se necesita tiempo, digo, es un complemento terapéutico, ¿sí? Ayuda. Eh, yo cuando hago una sesión no estoy buscando a solucionar solamente cosas o a cerrar, ¿cierto? Sino a mí me interesa proyectar a la persona a que viva su propia vida. Yo pienso que lo que nos sucede, lo que vivimos, lo que nos habita son escuelas. Y que, digo, yo no me puedo permitir como ponerme por encima de la vida y decir eso no debería haber sido y no entender que en el fondo aparece en la persona para que atraviese su escuela. Digo, a través de nuestras propias dificultades internas aprendemos y nos humanizamos. Entonces, yo, en lugar de hacer que el barco se aleje del puerto, hago que el barco atraviese la sombra. Entonces, yo ayudo a las personas a ver en su sombra, a conocerse más profundamente, a ayudarlas a que, de alguna manera, si tienen que sufrir, que sufran, porque es a través de ese sufrimiento, y si son demasiado porfiadas, si siguen en ciertos comportamientos, tienen que vivir la vida. Entonces yo puedo ayudarlas a acelerar el proceso, pero no puedo impedir que la persona haga su proceso. Entonces primero es la toma de conciencia, darse cuenta que hay como una especie de doble energía, una que es la energía que va por la vida que ayuda a la vida que impulsa la vida que sostiene la vida que sana la vida que ayuda a la vida, y por el otro lado está la otra parte de nosotros, es que la vida paraliza la vida detiene la vida sabotea la vida se opone a la vida. Entonces, lo que a mí me interesa es hacer lo que en alquimia se llama opus contra natura, es ir en contra de la naturaleza del ego que se opone a la auténtica naturaleza que va por la vida. Entonces, en la sesión tomamos conciencia, vemos lo que está como oponiéndose a su propio proceso de transformación, eh, y se genera la metáfora. Pero es una metáfora que tiene que ver con la vida de la persona, no es como psiquiatría. Y ahí aparece el arte. Y no es un arte caprichoso en el sentido que yo voy a hacer un acto artístico porque me voy a dar un placer del ego. Es un arte transpersonal. Es un arte que surge del encuentro de dos inconscientes o de dos conciencias, ¿no? Y que este acto, pues, en el fondo, tiene que ver con el mundo de la persona. No es que yo impongo mi arte a la persona, entonces es más bien un arte donde se escucha, uno desaparece y deja que surja en uno eso que percibe del otro, desde el contacto que hizo y también desde el análisis que hizo de su personalidad, del conflicto, del sistema, la genealogía, y pues también tener nociones de psicología arquetípicas, de psicoanálisis, psicología profunda, y tanto más, ¿no? Porque la psicomagia también tiene que ver con lo místico, pero con la física. Cuando uno hace un acto, de repente empieza a darse cuenta de que mi padre lo llamaba la danza de la realidad, pero de que todo es sincrónico. Entonces es como que se abren los velos y estás tocando, no sé, el tema de un abuso y aparece un cura con 20 niños delante tuyo y te toca, ¿no? O estás tocando el tema
de cargar con lo de la madre y aparece una mendiga con un paquete de basura que te viene a pedir que le des dinero. Entonces todo como en el sueño empieza a moverse y no es que el acto genera sincronicidad, sino que abre la mirada a que la vida es sincrónica por sí misma y digo, démosle un nombre más poético, es milagrosa, ¿sí? Entonces la psicomagia es como un revelador del milagro que ya existe, ¿no? Como, es muy bonito y como te decía, hoy ya lo estoy entendiendo y eso me ha liberado mucho a mí porque yo era uno que cuando empezó la psicomagia decía, no, este es el remedio milagro para todo y esto va a evitar el proceso terapéutico y la gente corre porque claro que todo el mundo de alguna o de otra manera le gustaría evitar lo que representa de doloroso atravesar su propio camino y su propia travesía, pero digo, si observamos los mitos y todos los héroes y heroínas tienen que atravesar algo doloroso para formarse. Entonces, digo, por eso te digo que ya entre comillas, lo vendo así y yo no lo hago así. Entonces, me ha liberado mucho y eso me ha permitido como aconsejar actos como complemento. Digo, hay la magia, la magia, llamémosla así, blanca, en el sentido de que es la magia consciente, es el proceso terapéutico, y la magia inconsciente, que son los actos. Entonces, los dos, hacer de los dos es muy poderoso, es como trabajar con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo con el cerebro reptiliano, mamífero y alto al mismo, y sobre todo con el cuerpo, porque los traumas que hemos vivido, digo, no los vivimos imaginariamente, sino que realmente los vivimos con los sentidos y con la carne. Entonces esa memoria entra a través, esas situaciones entran a través de los sentidos y son registros que se entierran, ¿no? Y luego empiezan a actuar en nosotros, también nos dan identidad, son como los pergaminos y los mapas y los laberintos que nos dan identidad, entonces actúan ahí. Y entonces, Cristóbal, una última cosa, entonces lo que se hace es que se crea un acto para que la persona viva sensorialmente las cosas y se convierta como en un trauma al revés, ¿no? Que se convierta como una especie de sello, como un mapa también interno, y tanto más. hablabas de que atravesar el dolor o el sufrimiento o cosas que no queremos en nuestra vida nos fortalece o nos marca nuestra identidad. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que atravesar por eso si en realidad no queremos estar en esos caminos? Sí, mira, entre comillas, lo que yo he entendido digo, algún aspecto de la neurosis es todo lo que yo hago para evitar el dolor. Sí, pero, por un lado, cuando, digo, casi todos los seres humanos vivimos traumas en la infancia, digo, venimos de 6.000 años de patriarcado, de frialdad emocional, de tortura, de privaciones, de represión, de disciplina, es como una especie en las escuelas, en las familias, entonces apenas estamos sanando de toda esa cuestión, y cuando digo patriarcal no digo hombres, digo ego patriarcal, que es una forma de ser. Entonces, apenas estamos en esto, venimos todos de una historia de heridas gigantesca, y está ahí el dolor, ¿no? Entonces, por un lado, queremos evitar el dolor, pero ¿cómo? Cuando nacemos, lo que se busca es saber lo que tenemos que ser para poder pertenecer, y nos vamos como forjando a la imagen del clan a través de las heridas. Entonces, ese dolor nos da identidad, nuestro sufrimiento nos da identidad. La neurosis es mantener vivo el sufrimiento que nos da identidad también. Entonces, por un lado, imaginamos que nos evadimos del dolor, pero por el otro lado, evadiéndonos de ese dolor, lo mantenemos vivo. Entonces, el camino no es tirar el dolor por la borda, sino es atravesar el dolor. Y es un dolor sano, atravesar sus propias heridas, porque a través de conocer sus propias heridas, se conoce a uno mismo y hace la escuela. No es un dolor masoquista, que es diferente, es un dolor sano. Creo que era Freud que decía, eliminar el dolor neurótico para vivir el justo y dolor necesario. En el budismo, la primera verdad del Buda es sufrimiento, sufrimiento,
todo es sufrimiento y todo el camino del budismo es de alguna manera trascender el sufrimiento innecesario y el apego al sufrimiento que ellos llaman el samsara, la repetición y la perpetración y la fidelidad al sufrimiento que sea personal, parental, familiar, social, histórico, ¿no? Entonces hay como eso, y cuando hablamos de opus contra natura, esa natura perpetradora está ahí como porque se identifica y piensa que pertenece, y es una paradoja, piensa que pertenece a través del sufrimiento del cual le gustaría liberarse. Entonces atravesar eso y hacer el camino, ¿no? Y ese es el camino de autoconocimiento a través de lo doloroso. Y qué decir, porque pues parece que aparecemos en esta dimensión de la existencia, y en esta dimensión de la existencia pues hay dolor, y sí lo hay, para todos. Y eso de que vivir una total y absoluta felicidad es utópico e irrealista, porque duele que los otros sufran, que haya enfermedad, muerte, que haya miseria, y es un sufrimiento. Digo, nadie en el fondo, en profundidad, nadie es insensible. Y eso es, la compasión tiene mucho que ver con no me hago cargo de tu dolor, pero empatizo con el tuyo, ¿no? Y eso permite también de ayudar a los otros, de estar con el otro, de estar con la otra, de tomarle en cuenta y poder ayudar y darle una mano, ¿no? Sí, sí, sin duda. Aquí habilitamos, por supuesto, las preguntas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo. Luisa nos pregunta, ¿sirve para sanar dolores del pasado o solo físicos? No, cuando hablo de dolor, yo hablo del dolor emocional, ¿sí? Dolor llamémoslo así, del alma, y sirve para procesar el sufrimiento. Yo creo que el dolor así de la vida es inevitable, pero el sufrimiento innecesario sí, y la adicción al sufrimiento, porque, digamos, llamémoslo así, es una gran palabra, pero el ego, ¿no? Y hay muchos egos distintos. Cuando se estudia el eneagrama, que es un camino para mí fundamental para autoconocerse, ¿no? Y ver cuáles son las trampas de su propia personalidad y la adicción que uno tiene a diferentes formas de sufrimiento. Entonces, digo, la psicomagia sí ayuda a procesar el sufrimiento, ¿no? Porque el acto siempre termina o por quemar, o por enterrar, o por tirar a un río, o por dejar volar. Condiciona, es como una especie de programación neurolingüística, pero a través de los sentidos, ¿no? No solo una visualización mental, sino que las cosas se realizan físicamente. Entonces, eso se imprime en profundidad en uno y queda marcado como un programa. Es decir, que si un objeto, por ejemplo, que representa el dolor de tus abuelos, la culpa, la vergüenza, y etcétera, lo cargas como 3 días en la espalda y le das de comer en un café, le sirves un platito, lo rindes vivo, ¿no? Porque en el fondo dentro de nosotros todo está vivo, no hay nada que no esté vivo, y también afuera todo está vivo. Entonces, y luego lo entierras y plantas algo, en el fondo le estás explicando a través de una metáfora al cerebro de que lo doloroso, el sufrimiento y todo lo complicado se transforma, y que de lo que se trata no es solo de cortar, de dejar, etcétera, sino de transformar y de convertir ese sufrimiento en algo que pueda enriquecernos y enriquecer a los otros y a las otras, ¿no? Entonces, claro que sí se pueden procesar también situaciones sistémicas, genealógicas, ¿no? Hay muchas programaciones que nos vienen inoculadas inconscientemente, ¿no? A veces también situaciones donde los padres se convierten en los hijos y los abuelos en los padres, y desplazamiento de roles, gente excluida que luego aparece en nosotros de alguna o de otra manera, o en nuestra pareja, abortos, muertes, suicidios, adicciones, bueno, etcétera, ¿no? Y digo, nuestro árbol genealógico es un nido de conflictos. Entonces, claro que sí, ayuda mucho también. Yo trabajo con biodescodificadores bastante, entonces tengo muchos amigos y amigas
y trabajo, entonces se aconsejan actos simbólicos que son muy útiles para como darle forma al conflicto, y de nuevo lo digo, no como solo a veces sí se soluciona, a veces ayuda, ¿no? Y participa a tener más conciencia, a poder ver las cosas mejor. Y cuando se dice dolor, ¿no? Es un, es un, es una gran palabra, porque digo, ¿cómo voy a sanar mi dolor? Yo pienso que hoy en día, en todo caso, así lo veo yo, en mi propio proceso, no es que yo estoy queriendo sanar, sino es estar en sanación. Digo, hay una frase que se le adjudica al Buda que dice, nada para mí que no sea para los otros. Y está esta visión en donde, digo, míticamente se cuenta que el Buda, o la Budesa, porque al final de cuentas no es un hombre, es un estado de ser, dice, regresaré tanto que todos los seres humanos no se hayan despertado, ¿no? Y vivan en otro estado, en un estado de no sufrimiento. Pero es eso, ¿no? Es decir, pues que uno está haciendo su proceso, pero mi proceso, si no implica a los otros, llega a un cierto límite. Entonces no se trata de sanarse solo a uno, sino después convertirse en terapeuta y después darle la mano a todos a todas y a todas las que lo necesitan, porque digo, y tampoco puedo esperar a que yo esté completamente sano, digo entre comillas, para ayudar a los otros. Lo voy haciendo en el camino, ¿sí? Y con lo que voy generando voy ayudando, sabiendo que hay tanto que desarrollar todavía, y pues como decía Sócrates, todo lo que uno sabe es que nada sabe. Y en este mundo pues nadamos con mucho conocimiento, pero también con mucha ignorancia, ¿no? Y ahí vamos, tratando de ayudarnos a poder vivir una vida más plena todos. Aquí Elsa nos pregunta, ¿por qué el ego se resiste tanto al crecimiento? Mira, hay diferentes situaciones. Una es el crecimiento, pero primero viene limpiarse, es decir, digo limpiarse no en el sentido de que hay algo malo, sino de lo de los otros, de lo tóxico, de lo no resuelto, de lo que baña dentro de nuestro mundo inconsciente. Después está aparecer, es hacerse presente, porque en general, como venimos vestidos de tantos programas y condicionamientos y disfraces, pues que no se nos tomó en cuenta, nosotros pues imaginamos que si nos sacamos esos disfraces, y ahí viene la respuesta, desobedecemos, traicionamos, no somos leales, ¿sí? En general se nos educa y papá dijo, mamá dijo, la sociedad dijo, si no te me pareces no eres mi hijo, no eres mi hija, si no haces como yo digo no te voy a amar, es que es incondicional. Entonces uno viene como a calzar un zapato que le queda demasiado chico, pero que se tiene que achicar. Pero de eso va su sobrevivencia, es decir, que si yo no me adapto y no quepo dentro de las estructuras familiares, imagino que me van a echar del nido. Entonces hay algo en mí que tiene mucho miedo y que no puede aparecer. Entonces el trabajo es limpiar, porque también se dice que, bueno, si me transmitieron esto es que esa es la ley. Entonces, si yo me limpio, si yo comienzo a hacer el trabajo de desintoxicación y de liberarme de lo tuyo y tomando lo mío, sin por eso como negarlo, sino digiriendo lo tuyo y tal. Entonces, luego aparecer y después crecer. Es decir, que si yo sobrepaso, y no es una cuestión de competencia de más o menos, pero sobrepaso el nivel de mi familia, es como que cambio de perfume psicológico, cambio de color, de bandera. Entonces, me cuesta crecer, ¿no? Y luego iluminarme, viene iluminarse. Digo, yo estoy convencido de que todos los seres humanos tienen la capacidad de despertarse a la supraconciencia divina que son, y que el proceso es eso, es despertarse a lo que uno es, y no le pertenece a ninguna élite, ni a los monjes, ni a escuelas esotéricas o espirituales o esta o la otra, es para todos, ¿no? Y que a cada quien le corresponde tomar su forma de despertar su propia conciencia y de, entre comillas, asumir su propia, trabajar su propia iluminación, pero para eso hay que limpiarse, hay que crecer, hay que aparecer, y
El poder es un proceso, ¿no? Bien que ya está ahí. Y luego es el proceso de esta parte justamente que se va a oponer, Ujú. porque digamos que este ego es un contenedor, pienso yo, que es lo que toma forma, que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Ahí están los registros, ahí están los condicionamientos, ahí están las heridas y todo eso, como que uno imagina que eso es la identidad que uno tiene que generar para poder pertenecer. Entonces, hay una suprarresistencia. Entonces, por un lado está la conciencia, que es transformación constante, y por el otro lado está la otra parte que dice, no, no puedo cambiar, no me puedo transformar, no puedo limpiar, no puedo crecer, no puedo aparecer, no puedo eliminarme, no puedo vivir el proceso de transformación hasta mi último soplo, porque no se trata de llegar a una perfección, digo, desde esta perspectiva, ¿no? Sino de entrar en el proceso transformativo hasta el final de este viaje, ¿no? Entonces ahí está la resistencia, ¿sí? Por un lado, todo se transforma y es una realidad, porque eso es la realidad de la vida, que todo se transforma y nada nunca es igual, todo es impermanente. En medio y me gusta llamarlo así, de la condición divina, ¿no? Que es la permanencia misma, el océano en donde aparecemos, y, y la otra parte que imagina que puede inmovilizarse, detenerse, paralizarse, siempre ser igual, y es como una ilusión, ¿no? Como un sueño. Entonces uno va trabajando con eso, pienso yo, y la psicomagia como ayuda a convencer a esa parte porfiada de Ujú. que no es tan fija como lo imagina, ¿no? E invitarla a entrar en eso que imagina como muerte, pero que en el fondo es una paradoja, la hace entrar en la vida. Entonces, mientras más uno se resiste porque tiene miedo de morir, más muere. Y mientras más uno se entrega o una se entrega al proceso de transformación que representa morir, más entra en la vida, no más entraría en la vida. Claro. Aquí Luna nos pregunta, ¿la idea es seguir procesando lo abordado en el acto psicomágico? Es decir, ¿seguir trabajando en psicoterapia o es suficiente con el acto Uh-huh. psicomágico? Mira, en estos momentos estoy trabajando con varios grupos y nos juntamos a hablar, porque una cosa es el acto, hacerlo, pero muy a Ujú. menudo no siempre lo interpretamos de forma que sea más nutriente. Entonces, como que lo dejamos ahí. Pero, pero es muy rico. Hablar de un acto después es como analizar un sueño, ¿sí? Es igual que un sueño. Entonces uno puede como enriquecer la comprensión y a profundizar y también como tomar otra actitud. Porque el acto es como que se genera una sincronicidad, como una especie de milagrito. Ujú. Y, y hay una diferencia entre, digo, reconocer la sincronicidad, entrar en una especie de estupefacción y sorprenderse y maravillarse, pero otra cosa es, ¿qué voy a hacer yo desde esto que me explica que la vida es sincrónica y que efectivamente acaba de suceder un milagro? Y a partir de este momento, ¿qué voy a hacer en mi vida? Porque no basta con vivir la situación como, por ejemplo, en las experiencias de ayahuasca o en las experiencias de psilocibina, se recibe información, se ven situaciones, se procesan situaciones, pero no sirve de nada, y pienso yo, bueno, sí sirve, es bastante milagroso, pero pienso que imaginar que lo importante viene después es fundamental, porque ¿qué voy a hacer yo a partir de esa experiencia? Entonces, ¿qué voy a hacer yo a partir de lo que ha producido este acto en mi vida? Entonces, Ujú. lo sigo como procesando, ¿no? Eso no quiere decir que hay que seguir procesándolo toda la vida, sino que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, sí, sí sirve como hablarlo, porque muy a menudo uno como que se escapa de ver lo que podría revelar lo que nos permitiría transformarnos. Entonces, como que a veces se interpreta de una o de otra manera y como que se evade. Y ayuda a tener a una persona que también
maneje el lenguaje de los símbolos, el lenguaje psicológico, psicología profunda, sueños, etcétera, que pueda. ¿Ves? Y por eso que a veces, ¿no? Como que pienso que se puede banalizar mucho la psicomagia, que se imagina que cualquiera lo puede hacer. Y claro que no. Digo, corresponde estudiar muchas cosas, se necesita ser muy holístico para entender el acto, porque pues el acto, como te decía, se vincula a tantas vertientes y yo no ceso de estudiar y estudiar y estudiar, y voy enriqueciendo la comprensión de la psicomagia, pero también el cómo lo interpreto, ¿no? O cómo lo miro. Aquí Calu nos pregunta, ¿el proceso de sanación tiene un final? Es lo que decíamos, que no, porque no tiene final. No quiere decir que se quede en el mismo lugar. Es que claro que hay progreso, uno va, podríamos decir, de etapa en etapa, ¿no? Y hay todo un camino digamos, de conquista del paraíso interior, y que sí se realizan situaciones muy amplias y muy agradables y muy plenas y en todo sentido abundantes, ¿no? Y de revelación de su propia esencia, haber transformado a su plomo en oro, y el oro brilla, pero después viene la vida, ¿sí? Y vienen las relaciones, y vienen los otros, ¿sí? No quiere decir que uno sufre por los otros, pero vienen los otros. Entonces, digo, desde una mirada más libre y entre comillas, ¿no? También un corazón más sano, pues ahí ya es el otro. Pienso que sin el otro no estamos completos. Uh-huh. Robert aquí pregunta, ¿se puede trabajar el dolor por un duelo, una pérdida? Sí, claro que sí se puede trabajar no el dolor, se puede trabajar de liberarse del dolor. Cuando ella pregunta eso, habla de la situación, pienso yo, porque debe haber un agarre, ¿no? Entonces quiere decir que el dolor lo identifico al otro o a la otra. En sistémica se llama amor ciego, es decir, que me engancho al dolor, como que si a través del dolor te sigo manteniendo vivo y viva, es decir, que hay algo en mí que todavía no ha aceptado, que pues los ciclos se cierran, se terminan, y que yo puedo continuar a vivir, ¿sí? Entonces no, es como no entrar en ese pensamiento mágico infantil, en donde a veces el niño se imagina que si yo cargo con lo tuyo te voy a mantener en vida, y si sufro por ti, o si sufro de un sufrimiento fuerte, vas a estar ahí. Entonces es como claro que sí se puede hacer, se pueden hacer algunos actos. Todo depende de cuándo fue el asunto, porque pues a veces hay un tiempo también, ¿no? Se necesitan a veces de 6 meses a 2 años para hacer un luto, y también permitirse vivirlo, porque si uno prematuramente se quiere liberar del dolor que corresponde vivir, porque es una iniciación, como esa iniciación que uno vive cuando fallecen los padres, ¿no? Por algo lo hizo la vida, aunque sea muy desagradable, pero es un dolor que la vida estructuró para hacernos crecer, como tantas situaciones que hace aparecer, ¿no? Digo, venimos de 2 años de situación compleja, ¿no? Pero por algo aparece eso también. Y es sufrimiento, pero depende de cómo uno lo va a procesar, con todo lo que tiene que ver ahí con la muerte de tanta gente, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿Psicomagia se puede hacer de forma virtual, a distancia? Yo todos los martes en mi Instagram tengo un espacio que se llama Tarot y Psicomagia, y durante 1 hora hacemos actos a distancia y funcionan muy bien. Uh-huh. Muy, muy bien. Estoy sorprendido la conexión que hay. Wow. ¿Y siempre es grupal o también se puede hacer sesiones individuales? Estos 2 años he estado haciendo
sesiones individuales, sí, claro que sí. La psicomagia es como, tiene tantas posibilidades. Es claro que es más profundo individual, pero es que la psicomagia no tiene que ver a veces con el tiempo, y eso es lo misterioso. En mí, en todo caso, hoy en día, después de, digo, sí he hecho algunas 10.000 horas de piloteo con ella, así que ya como que ya conecto desde otro lugar, ¿no? Que lo racional. Entonces, a veces el acto aparece inmediatamente y, y muy a menudo son actos que no he dado, son como Ujú. creaciones que tienen que ver con el contacto que se hace con el otro y bueno, hasta ahora calzan, las cosas calzan. Es muy misterioso. Aquí nos preguntan, ¿cómo puedo aprender psicomagia? Mira, yo ahora voy a dar voy a hacer un grupo de iniciación a la psicomagia. Eh, no lo había hecho hasta hace un año. No había querido hacerlo. Pero ahora lo estoy haciendo como para guiar a las personas, porque hay tanta gente que lo hace y yo creo que no siempre lo hacen de forma responsable y consciente de lo que representa aconsejar un acto. Entonces, estoy abriendo, es un espacio donde también la gente experimenta diferentes actos para que hagan la experiencia de. Y pienso que no se trata de aprender la psicomagia para ser psicomago. Yo nunca lo hice para ser psicomago. Lo hice para ayudarme a mí mismo a liberarme y a crecer y a sanarme y a limpiarme y etcétera. Que salir un poco de eso, ¿no? Y eso permite después amar a la psicomagia por la psicomagia. Digo, se puede aprenderla como la música, pero no te puedo enseñar a tocar el piano. Eso tiene que ver con tu pasión, con el amor, con la vocación y con la sincera necesidad de que surja el acto auténticamente en ti, que puedas vivir el proceso de creación del acto, porque el acto surge como un todo, ¿ves? En todo caso, en mí, cuando conecto con la persona, surge entero. Y es como que digo, ay, nunca hubiera imaginado que eso pudiera surgir en mi mente. Es como un milagrito, es como Claro. una dramaturgia. Hay que poder construir la Ujú. dramaturgia, saber cuáles son los símbolos, ¿no? Y para eso, pues hay que estudiar algunas cosas. Claro. Aquí Daniel pregunta, ¿cómo puedo reconciliarme con mi niño interior? Ujú. Mira, lo que uno llama, ¿no? Reconciliarse con su niño interior a veces eh, tiene que ver con que me imagino que el niño interior tiene que ver con algo del pasado, ¿no? Para mí el niño interior no tiene que ver con el pasado. Para mí el niño interior, y en el caso de esta persona, y lo digo súper intuitivamente, tiene que ver con una represión de mi sexualidad. Es decir, que se vio mal mi sexualidad, que hubo como algo en la que la sexualidad fue algo como asqueroso, como algo malo, como algo malvado, como todo lo que tenía que ver con el instinto fue mal visto. Entonces, eso que yo llamo mi niño interior, que también puede ser una trampa, porque si es niño interior le quito lo instintivo y le quito la sexualidad y en su forma de proponer la idea, en este caso, porque para otras personas es otra cosa, en este caso es como castrarlo. Entonces, yo pienso que de lo que se trataría más que de reconciliarme con mi niño interior es liberar a mi instinto de la jaula en el que está metido, ¿sí? E ir a correr como salvaje a la selva. Eh, sí, sí. em, ¿Cómo lo diría? A ver, ¿qué podríamos como aconsejarle a este chico? ¿Es una mujer o un hombre? Niño, no hombre. Daniel, un niño, Es sí. Daniel, sí, sí, sí. Que vaya al zoológico, no al zoológico, no sé dónde puede, que vaya a acariciar un león. Sí, que busque
algún lugar donde pueda hacer un contacto con un león. Digo, ya imaginarlo como metáfora es todo un camino, no ir a buscar a su león. Bien, bien. Acá Eliana pregunta, ¿la ansiedad viene desde la gestación? Pienso que sí pueden haber traumas intrauterinos. Por ejemplo, si ya desde antes de que yo naciera mi mamá no quería tener hijos, o que me quiso abortar, o que rechazara a mi padre, o que para ella estar embarazada representa vergüenza porque no estaban casados, o porque la abuela no estaba etcétera, etcétera. Todo eso lo recibe el bebé. Yo hoy estoy convencido de que la información está ya en el óvulo y en el esperma. Entonces, las heridas no es que te pegaron un tijeretazo y que se abrió algo, no, sino estamos hablando de información y registros. Entonces eso se registra y el niño y la niña la viven como un rechazo. Las dos heridas fundamentales son la exclusión, el abandono y el golpe, haber sido golpeado, que puede ser psicológico, puede ser físico, pero también no haber llenado sus necesidades básicas como el alimento, como la protección, como la casa, ¿no? Y el calor. Entonces, viene el trauma, pero aquí estamos hablando de la ansia que tiene que ver con el rechazo. Entonces, es muy posible que esa sensación de rechazo que me imagino que ella debe tener, porque hubo una situación en el vientre de la madre que no aceptó y no le dio la bienvenida plenamente al bebé. Entonces sí, eso después puede generar ansia en la vida, ¿no? Y ser muy sensible a cuando alguien me rechaza y me puede sacar de, entre comillas, de onda, ¿no? Sacar de, desbordarme, sí. Aquí Karen pregunta, ¿cómo puedo perder el miedo a manejar un automóvil? Sí, mira, creo que toca más o menos lo mismo. Le voy a dar un dato que parece extraño, pero el automóvil a veces, él representa al ego, ¿no? Al yo, pero también es como un vientre, ¿sí? Como poder manejarme ahí adentro. Entonces, si es que hubo un asunto con la mamá, ¿sí? Si es que hubo un asunto con la mamá, le aconsejo de tomar un coche y comprarse un cojín con una foto de su mamá y que lo ponga al lado y que prenda el coche y cuando le da miedo, que haga primero recorridos cortísimos. Y cuando le da miedo, que le pegue al cojín, y que le diga, déjame tranquila. Aquí hay una pregunta interesante que creo que le va a servir a varios. ¿Cómo se trabaja el descubrir el propósito de vida? Sí. Mira, en las culturas indígenas a veces se llama la búsqueda de visión, ¿sí? La búsqueda de visión. Lo que pienso que puede ser interesante es preguntarse por qué, ¿no? Y por qué no encuentra el propósito de vida, ¿sí? ¿Por qué no encuentra el propósito de vida? A veces tiene que ver por no haber sido visto o no haber sido vista. Porque cuando uno es visto y uno es vista, escuchado y escuchado en la infancia, es como que eso viene de sí. Porque lo que uno es tiene una especie de destino, ¿ves? Que tiene que ver con lo que uno es. Y si lo que uno es valorizado y valorizada, en ese momento es como natural. Entonces, eso puede tener que ver. Yo no sé si es una mujer o un hombre que hizo esa pregunta. No lo podemos saber porque su Instagram es Armonía. Es armonía. Entonces puede tener que ver, yo le invito a investigar el tema de ser visto, el tema de ser vista. Y quizás también todo eso la puede llevar a hacer una búsqueda de visión.
Aquí nos dice mujer. Mujer. Búsqueda de visión. La pregunta es que si ella cuando nació querían que fuera un niño, un hombre. Esa es la pregunta. Si es por ahí que va la cosa, ¿no? Es decir, que es como que no me puedo mirar a mí misma y escuchar mi propia naturaleza. Si hubo un tema que va por ahí, no estoy seguro, pero tendría que hablar con ella. Si es un tema que va por ahí, pues tendría que hacer un trabajo, ¿no? Como despojarse de esa coraza, ¿no? Del niño que no fue, o que un hermano que fue preferido y lo vieron más a él que a mí. Entonces, si yo me hago ver y si aparezco con mi propósito y mi misión y me hago presente en el mundo, de alguna manera desobedezco esa orden de no ser vista y me mantengo yo en la oscuridad para ser leal y cómplice de esa ausencia de mirada. Entonces, cuando pasa así, simplemente que se vaya a dar una vuelta vestida de hombre, que se tome unas fotos, que se las mande a su papá y que queme ese disfraz, si es que va por ahí. Si no es para ella, como decir que al que le quede el saco que se lo ponga, se puede como aplicar a otra persona, ¿no? Y que lo queme ese disfraz. Pero hay que mandarle la foto, un WhatsApp con una foto a su papá y dice, mira, fui a un baile de disfraces. Cristóbal, estamos llegando ya al final de esta entrevista. La verdad ha sido un placer que igualmente estés con nosotros aquí en la pantalla de Luminaria. Sí te invito a algunas palabras finales, por supuesto para toda la audiencia de Luminaria Televisión y para aquellas personas que, por supuesto, vean esta entrevista después en diferido en nuestro canal de YouTube. Pues yo nos animo a ser viajadoras y viajadores de un viaje del alma, ¿no? Que ser curiosos y investigadores y investigadoras y no dedicarse solo al tener, al obtener, al lograr y al llegar, sino con un profundo interés y sed de continuo descubrimiento. El viaje del alma es un viaje que se hace por el viaje y no porque se quiere llegar a algo, bien que siempre se llega a algo, pero es con esa actitud, pienso que se crece y seguir practicando ese nada para mí que no sea para los otros. En estos momentos pienso que nuestra humanidad necesita de mucha conciencia, de mucho despertar, de verdadero proceso, de personas que hacen el camino, no que hablan del camino, que venden el camino, que quieren venderlo, sino que lo hacen porque pienso que existe el contagio, que un ser humano que hizo el proceso y que hace el proceso de verdad, eso se siente y se contagia y se respira. Como se contagia el coronavirus, se contagia los estados de amplia conciencia a nivel mental, emocional, instintivo y corporal, y nuestra salud interior se contagia. Es como todos percibimos todos, somos como ejemplos vivos, no se puede esconder nada, todo se percibe y aprendemos así porque el contagio, más que por lo que decimos, sino más por lo que somos. Yo invito a eso, a practicar el ser. Cristóbal, muchísimas gracias, un placer que estés con nosotros Un gusto. aquí. Muchas gracias por supuesto, invitarme, qué linda conversación. Sin duda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ojalá se repita. Que así sea. Hasta Ojalá. luego. Gracias, Hasta luego. chao. Gracias. Chao. Gracias también a todos los que se sumaron aquí a la pantalla de Luminaria, un placer que estén con nosotros y por supuesto le agradecemos a Luminaria Network que gracias a la agencia por supuesto podemos realizar todos estos directos. Un placer que estén con nosotros, los invito a que nos sigan en nuestras redes como Luminaria Televisión, donde van a descubrir muchísimo más contenidos y entrevistas, y también se suscriban a nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión para descubrir entrevistas, contenidos y muchas más entrevistas. Gracias a todos, un placer y nos vemos en un próximo directo mañana mismo también en el mismo horario que el de hoy. Así que muchísimas gracias, hasta pronto.